Pedimos disculpas por los inconvenientes. La señal a veces nos juega mal, pero aquí estamos. Seguimos, mis amados hermanos, con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así que vamos al capítulo 5, versículo 26. Capítulo 5, versículo 26. Y la palabra de Dios dice de esta manera: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este versículo es corto, pero creo yo que tiene mucho contenido y me gustaría que en esta noche pudiéramos reflexionar sobre este pasaje bíblico que creo yo que es de suma importancia. El mensaje para esta noche lo he titulado Relaciones marcadas por el Evangelio. Creo que nuestras relaciones, tanto familiares, con nuestras amistades, en nuestro matrimonio, tienen que estar marcadas por el Evangelio. En el contexto, hermanos, que venimos estudiando y hemos venido reflexionando, el apóstol Pablo viene hablando de la libertad que hay en Cristo Jesús. El Señor nos ha llamado a libertad. Hay un grupo aquí en la comunidad de los Gálatas que se está levantando, tratando de esclavizar a esta comunidad, por ejemplo, diciéndoles que se tienen que circuncidar, que tienen que guardar tienen que guardar, por ejemplo, algunos días, tienen que tener cuidado con su alimentación, tener una alimentación kosher, por ejemplo. Y entonces esto, hermanos, los llevaba a ellos a la esclavitud. Y Pablo dice: no, de ninguna manera. Ustedes han sido llamados a libertad. De eso venimos hablando en el capítulo 5. Y versículo 13 es maravilloso cuando el apóstol Pablo dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces no se vayan al otro extremo. Es cierto que Cristo nos ha llamado a libertad, pero no usemos entonces esa libertad para irnos en ocasión para la carne. Vimos, mis amados hermanos, ya también las obras de la carne y también vimos el fruto del Espíritu. Si queremos andar en el Espíritu, o si andamos en el Espíritu, vamos a ser guiados entonces por el Espíritu. Ahí veíamos un paralelismo en el versículo 16 y versículo 18. Se mencionan, hermanos, se menciona el fruto del Espíritu y sus componentes. Llegamos al verso 24, donde dice el texto: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esta es la invitación que hace el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo de Dios, el cual invita, el cual nos exhorta a vivir, a andar en el Espíritu. Si decimos realmente que somos de Cristo, entonces nuestra carne tiene que estar crucificada, nuestras pasiones y nuestros deseos. Y llegamos, hermanos, entonces al versículo 26. Lo vuelvo a leer. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué diferencia hace el Evangelio en nuestras relaciones? Esta es una pregunta, hermanos, maravillosa, y creo yo que deberíamos de reflexionar en esta pregunta.
¿qué diferencia? ¿O será que el Evangelio, hermanos, afecta la manera en que funcionan nuestras relaciones alrededor y cómo vemos a los demás en función de nosotros mismos? ¿Cuál es nuestra forma de ver? ¿Será que el Evangelio afecta nuestras relaciones para bien? Y esto es en lo que me gustaría meditar en esta noche. Por eso he titulado el mensaje Relaciones marcadas por el Evangelio. Porque el Evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos, tendría que marcar nuestras relaciones. Lo decía al inicio, va a marcar nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra esposa, hermanos, con la sociedad. Tiene que existir alguna diferencia. Este pasaje, hermanos, es muy corto, pero realmente le pone los nervios a uno de punta con los principios prácticos para relacionarse con los demás. Y aquí vamos a encontrar algunos principios para podernos relacionar con las demás personas. Mis amados hermanos, somos seres 100% sociables. Constantemente tenemos que relacionarnos con otras personas, y el Evangelio indiscutiblemente tiene que marcar esas relaciones en una forma positiva. El Evangelio crea toda una nueva autoimagen que no se basa en comparaciones con los demás. Y esto, hermanos, creo yo que es un principio muy importante. Y lo vuelvo a leer. El Evangelio crea toda una nueva autoimagen, escuche bien esto, mi amado hermano, que no se basa en comparaciones con los demás. Ahora esto es algo difícil y con lo cual tenemos que luchar todos los días. El compararnos con los demás. Yo no sé si a usted le ha pasado. Inclusive, hermanos, dentro del ministerio se da, ¿no? Y uno se empieza a comparar con tal ministerio, con tal pastor. Y empiezan las comparaciones. Inclusive, ¿verdad? Dentro del mismo ministerio, muchos se ponen zancadillas, ¿no? Porque alguien quiere resaltar más, porque quiere que su ministerio crezca más. Y caemos, hermanos, muchas veces en ese grave error de compararnos con los demás. Constantemente muchas personas están viendo cómo los demás están vestidos. Algunos se frustran porque los demás tienen ropa de marca, por ejemplo, y yo no tengo ropa de marca. Muchos se frustran porque muchos tienen una casa muy bonita y yo no la tengo. Muchos se frustran porque tal vez tienen un buen vehículo y yo no lo tengo. Y constantemente esto nos puede llevar a la frustración. Por lo tanto, vuelvo a repetirlo, el Evangelio crea una nueva autoimagen que no se basa en comparaciones con los demás. Y hermanos, es un principio importantísimo, el no compararnos con los demás. Siempre va a haber gente con mayores capacidades que nosotros, en varias áreas, en el área económica, en el área intelectual, etc. Hermanos, eso es una realidad. Las personas que se comparan con los demás son personas infelices. Y creo yo que no pueden ser personas también que tengan gratitud en sus corazones, porque constantemente están viendo hacia el futuro y se están comparando con los demás. Cuando tenga aquello, entonces voy a ser feliz. Y cuando tenga aquello, y siempre están viviendo como en el futuro. No disfrutan el presente. Y si no disfrutan el presente, entonces no pueden tener corazones agradecidos.
Que Dios nos ayude a tener corazones agradecidos y no compararnos con los demás. Solo el Evangelio hace que ni estemos seguros de nosotros mismos, ni seamos menospreciadores de nosotros mismos, sino que seamos audaces y humildes a la vez. Y este es el reto. No podemos, hermanos, poner toda nuestra confianza, como algunos enseñan, poner toda nuestra confianza en nosotros, ¿no? El saber que nosotros podemos lograr todo lo que queremos y dejar a un lado a Dios, no. Nosotros, hermanos, no podemos estar seguros de nosotros mismos, pero tampoco nos podemos menospreciar a nosotros mismos. Tenemos que ser audaces, pero también tenemos que ser humildes. Esto es aplicable a todas nuestras relaciones. En lugar, hermanos, de comportarnos entonces como los de arriba, entre comillas, o con los de abajo, solo vemos nuestra propia responsabilidad de tomar lo que tenemos y lo que somos y ofrecérselo a Dios como un sacrificio de gratitud por lo que Cristo ha hecho. Esto es importante, mis amados hermanos, que lo podamos entender. No nos debemos de comparar con nadie más. Debemos de, hermanos, no poner nuestra confianza en nosotros mismos, tampoco menospreciarnos, sino que tenemos que ser audaces y tenemos que ser humildes. Y hermanos, tenemos que reconocer lo que somos y ofrecérselo a Dios como un sacrificio de gratitud por lo que Cristo ha hecho. Y decirle, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Y poder ofrecer nuestras vidas al Señor. Vuelvo y repito, aquella gente que constantemente se está comparando con los demás, va a tener una vida frustrada. Pablo, hermanos, acaba de alentar a sus hermanos cristianos a andar guiados por el Espíritu, y eso es de lo que viene hablando el versículo 25, de andar en el Espíritu. Y como vimos en el capítulo anterior, esto aplica una crucifixión interna y permanente de nuestros deseos pecaminosos y una adoración constante a Cristo que salga del corazón para que el fruto del Espíritu crezca en nuestro carácter. De esto viene hablando el apóstol Pablo. Ahora el apóstol nos quiere mostrar cómo andar guiados por el Espíritu transformará nuestras relaciones. Si nosotros somos guiados por el Espíritu, esto va a transformar nuestras relaciones. En el fondo, esto implica que no nos hagamos vanidosos. En algunos casos, hermanos, algunas personas tienen que dejar la vanidad y tienen que dejar el orgullo. Tal vez usted no es vanidoso, tal vez usted no es orgulloso. Y la advertencia aquí es, tengan cuidado con la vanidad, tengan cuidado con el orgullo, tengan cuidado con el ego. Hermanos, siempre debemos de tener cuidado. Máximo, ¿verdad? Cuando Dios nos bendice, ya sea en el área económica, en el área académica, en el área espiritual, no sé dónde Dios nos puede bendecir y en algún momento, hermanos, se nos sube el ego, ¿no? Y sentir que ya estamos sobre otras personas. Y como dicen por ahí, ver a las personas del hombro hacia abajo. Y el apóstol Pablo dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Y en algunos casos, mis amados hermanos, aquellas personas que ya son vanidosas, el apóstol Pablo creo yo que está exhortando aquí para que lo dejen de ser. Porque esto no le agrada a Dios. Aquellas personas que son vanidosas,
aquellas personas que creen que están por encima de los demás, o aquellas personas que se están comparando con los demás, porque vamos a ver que es un problema de vanidad, que es un problema de orgullo, es un problema de ego, el estarnos comparando con los demás. La palabra griega, hermanos, que aquí se traduce como vanidosos, literalmente quiere decir vanagloria o vacíos de honor. Vacíos de honor. Qué bien se siente, ¿no es cierto, mis amados hermanos, cuando alguien le dice a usted, wow, qué bien vestido está? Me gustan esos sus tenis, esos sus zapatos de marca, el saco que usted anda, ¿no? El vestido. Yo lo admiro por sus grados académicos. Y hermanos, muchas de estas cosas le agradan a nuestro ego. Y no estoy diciendo que sean cosas necesariamente malas, sino que muchas veces nos gusta a nuestro ego, ¿no? Inclusive a los pastores, wow, es que hermano, usted es un gran siervo de Dios, hermano, es que usted como predica, ¿no? Y muchas veces como que tuviéramos esa necesidad de que la gente nos pueda, pues nos pueda decir buenas palabras. La vanidad, hermanos, es una profunda inseguridad. Vuelvo y se lo repito. La vanidad es una profunda inseguridad, una reconocida ausencia de honor y gloria, que conduce a una necesidad de probar nuestro valor a nosotros mismos y a los demás. Hoy en día, hermanos, hay gente que quiere probar su valor a ellos mismos, pero también a los demás. Esto es impresionante, ¿no? En las redes sociales, ver cómo la gente publica muchas veces sus logros. Y por favor, otra vez digo, no estoy diciendo que esto esté mal necesariamente, o sea malo, porque tendríamos que ver cuál es el espíritu detrás de, ¿no? Pero la gente quiere mostrar sus logros, quiere mostrar lo que ellos han logrado, a través de su inteligencia, a través de su esfuerzo, a través de su capacidad, a través de su inteligencia, y ellos lo quieren mostrar. Hoy en día, hermanos, las nuevas generaciones, por ejemplo, están creando contenido en YouTube, contenido en algunas otras redes sociales, y se sienten frustrados porque ellos ven que no están impactando la sociedad, porque no tienen muchos suscriptores, porque no tienen muchos likes, y eso los hace sentir mal, porque ellos, hermanos, tienen una profunda inseguridad y necesitan ser reconocidos con honor y con gloria. Y esto conduce, hermanos, a una necesidad de aprobar entonces, como lo dije, nuestro valor a nosotros mismos y a los demás. Esto a su vez fija nuestra mente en la necesidad de compararnos con los demás. Entonces la gente, hermanos, que tiene una profunda inseguridad, se está comparando con los demás constantemente. Y esta gente es infeliz. Cuando parecemos mejores que otros en algún aspecto, nuestra hambre de honor se infla y nos hace sentir grandiosos. ¿No es cierto? Y esto es muy interesante, mis amados hermanos, cuando vemos entonces que hay un hambre de honor y se infla nuestro ego y nos hace sentir grandiosos. Y esto es maravilloso. Lo que sucede y lo que pasa. Esto es tremendo. Cuando parece que somos inferiores a alguien más, nos devastamos por la misma razón. Además, el hambre de honor nos puede hacer muy competitivos. Esto describe el estado natural de nuestro corazón sin el evangelio. El convertirnos entonces en personas competitivas, ¿no? Que quieren competir, pero nuevamente es una cuestión de orgullo, es una cuestión de ego. Es una cuestión, hermanos, en la cual la gente tiene hambre de honor.
Ahora, yo no estoy diciendo, mis amados hermanos, que no debemos esforzarnos, que no debemos de prepararnos. Gloria a Dios, si el Señor a usted le da la oportunidad de alcanzar una licenciatura, de alcanzar una maestría, de alcanzar un doctorado, de alcanzar cuestiones materiales, hermanos, y Dios lo bendice en muchas de estas áreas. ¡Qué bendición! Pero esto, hermanos, debemos de saber que debe de ser un medio y no un fin para glorificar el nombre de Dios. No es un fin, es un medio para glorificar el nombre de Dios. Lamentablemente, mucha gente, hermanos, tiene hambre de honor. Es gente profundamente insegura. Y por eso necesitan y tienen hambre de honor. Quieren ser reconocidos. Quieren que la gente los vea, los reconozca. Cuando parece que somos personas, entre comillas, inferiores a alguien más, nos devastamos también por la misma razón. Cuando estamos por encima de los demás, pues muchas veces nos sentimos bien, ¿no? Y nuestro ego se infla, pero cuando somos inferiores, entre comillas, a alguien más nos devastamos por la misma razón. Además, el hambre de honor nos puede hacer, muy competitivos. Esto describe el estado natural de nuestro corazón sin el Evangelio. Tanto, hermanos, el que se siente por encima de los demás, como el que se siente por debajo de los demás, vemos de que estas personas tienen una profunda inseguridad. Y las dos personas tienen una necesidad, tienen un hambre de honor, de ser vistas, de que las vean. Si somos, hermanos, vanidosos, estaremos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quiero leerle la Biblia de las Américas, siempre en el versículo 26, estamos en el capítulo 5, y el versículo 26 dice de esta manera: no nos hagamos vanagloriosos, escuche esto, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Provocar, hermanos, quiere decir competir. Se quiere decir retar a alguien por una competición. Cuando se habla aquí, hermanos, de provocándonos unos a otros, quiere decir entonces retar a alguien por una competición. ¿Cuánta gente, hermanos, dentro de la iglesia de Jesucristo está constantemente compitiendo? Están compitiendo por ver quién tiene el mejor carro. Están compitiendo por ver quién tiene la mejor casa. Están compitiendo por ver quién se viste mejor. Están compitiendo por ver quién tiene más recursos económicos, porque es el más, entre comillas, es el más bendecido por Dios. Y hay una competencia constante, provocando, por eso esta versión Las Américas dice, provocándonos unos a otros, en una constante competencia. Hay gente que está compitiendo, quieren sobresalir, porque dentro de la iglesia, hermanos, quieren honor. Tienen hambre de honor. Tienen hambre de ser reconocidos. Y están en una competencia constante. La palabra envidiar, hermanos, quiere decir querer algo que legítimamente le pertenece a otra persona. Cuando entra envidia, hermanos, al corazón, es algo que le pertenece legítimamente a otra persona, o querer que esa persona no tenga eso en particular.
y decir, ojalá que esa persona no tuviera eso. Hay una envidia, ¿no? Ojalá no tuviera ese carro, ojalá no tuviera esa casa, o desear lo que él o lo que ella tiene. Y la envidia muchas veces llena nuestros corazones. O querer que esa persona no tenga eso también en particular. Es posible que Pablo simplemente esté describiendo a personas que son hostiles o que son provocadoras con las personas que envidia. ¿Cuánta gente, hermanos, se está provocando, no? Pero muchas veces provocan porque tienen envidia, están envidiando. Esto es tremendo, mis amados hermanos. Y lamentablemente dentro de la iglesia muchas veces esto se da. Pero lo más probable, como lo cree John Stott, es que Pablo está hablando de dos maneras diferentes de relacionarse con los demás. Provocar, hermanos, es la actitud de alguien que está seguro de su superioridad, viendo hacia abajo a alguien que percibe como lo más débil. Envidiar es la actitud de alguien que es consciente de su inferioridad, viendo hacia arriba a alguien que cree que está por encima de él. Así que Pablo está diciendo que la superioridad y la inferioridad son una forma de ser engreído. Hermanos, el que se cree superior como el que se cree que está en un lugar inferior. Las dos personas, hermanos, son engreídas. Esto es estremecedor y esto es profundo. Tanto la persona superior como la inferior están asombradas en ellas mismas. En ambos casos te estás enfocando demasiado en cómo la otra persona te hace ver y sentir, y no como tú la haces ver y sentirse. ¿Cómo es posible, mis amados hermanos, que muchas veces nos pueda afectar lo que la otra persona piense de nosotros, cómo nos vea? Debemos de pedir mucha sabiduría al Señor. Otra forma de mirarlo en términos de justicia, también por obras. Esto es interesante porque lo que une el versículo 26 con el tema fundamental de la carta es la necesidad de que vivimos de acuerdo con el Evangelio y no otra vez por las obras. Usted se acuerda que todo este es el mensaje y de lo que venimos hablando. Tanto la persona entonces superior como inferior está tratando de ganar valor por medio de la competencia a expensas de los demás. Ambas quieren ganar una identidad, venciendo o aventajando a los demás. Ambas quieren sentirse orgullosas y superiores. La única diferencia entre la persona arrogante y la persona de baja autoestima es que la última ha perdido el juego o ha perdido en el juego. Se desespera y envidia a los que ve como ganadores. La persona superior, en cambio, siente como que si hubiera ganado. Por el momento y continuamente se compara con los demás para asegurar que todavía está ganando. Por supuesto, gran parte del tiempo estamos tanto provocando en una área de nuestras vidas como envidiando en otra. La vida, mis amados hermanos, da vueltas. Como decimos aquí en Guatemala, la tortilla muchas veces se da vuelta. Hoy podemos estar abajo y mañana podemos estar arriba. O podemos estar arriba y hoy abajo. Ahora, mis amados hermanos, esto no nos tiene que
afectar nuestra identidad, nos la da Cristo. Nuestra identidad nos la tiene que dar nuestro Señor Jesucristo. Creo yo que es importante, mis amados hermanos, que dejemos de compararnos con los demás. Nos tenemos que dejar de comparar con los demás. Así que aunque provocar y envidiar parecen como los opuestos exactos, ambos son de vanidad. Como C.S. Lewis señaló, la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Según el Evangelio, hermanos, la autoflagelación y la baja autoestima no son marcas de humildad. Son un rechazo al Evangelio tan fuerte como el orgullo y como la autoconfianza. Así que tanto el complejo de superioridad como el de inferioridad, en el fondo, nacen de la inseguridad. Solo son dos formas diferentes de la exteriorización del deseo de ganar gloria para nosotros mismos y sentirnos valiosos como personas. El versículo 26 está diciendo en esencia, no dejes que tu hambre de honor te haga despreciar o envidiar a otras personas. No te desprecias. Cuando hablamos de humildad, algunos creen que es una forma de despreciarnos. No, no nos debemos de despreciar a nosotros mismos, pero tampoco tenemos que envidiar a otras personas. Que el Señor nos ayude a desechar toda vanagloria de nuestras vidas, toda hambre de honor. Ahora, hermanos, esto es una lucha diaria, esto es una lucha continua. La gente constantemente, creo yo que nosotros tenemos que luchar en contra de esto. La gente quiere resaltar, la gente quiere tener los primeros lugares, quiere sobresalir. Que Dios nos ayude a realmente poder tener un corazón humilde. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado y nunca nos has abandonado. Te rogamos, Señor, y te suplicamos que nos ayudes a no despreciarnos, pero tampoco envidiar, Señor, a los demás, a no compararnos con los demás. Te lo ruego, Señor. Danos un corazón humilde, un corazón sincero, Señor, delante de ti. Ayúdanos. Señor, como seres humanos siempre nos gusta, Señor, la vanagloria. Señor, muchas veces que nos digan buenas palabras que nos hace sentir bien, muchas veces a nuestro ego. Pero yo te ruego, Señor, y te suplico que nos ayudes, que nuestras relaciones puedan estar impregnadas por tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición poderles saludar. Nos puede seguir en Facebook, como nos puede encontrar como Ministerio Renacer. También nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, denle like, comparta. Y también en Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Les esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Será una bendición verles, saludarles
Que tengan una feliz noche, Dios les bendiga y Dios les guarde.